ejercicio 1b. Acá dice, el ejercicio 1b dice, dibuja algunos vectores representativos del campo vectorial dado. Y nosotros tenemos este campo vectorial que es f de x, y que normalmente los campos vectoriales nosotros los ponemos, los denotamos con la letra mayúscula. Ustedes se dan cuenta acá que ese campo vectorial está en función de dos variables, de x y de y que tiene dos dimensiones. ¿Por qué? Porque está el versor y el versor j, ¿cierto? Entonces tiene dos dimensiones. Vamos a graficarlo. ¿Cómo hacemos para graficarlo? Primero, ¿qué tipo de función? ¿Cómo ustedes calculan el dominio de una función vectorial? Eso hemos visto en el trabajo práctico 4. ¿Cómo se calculaba el dominio? ¿Se acuerdan? Por separado. Primero la componente... Bien. Por separado. Sí. Bien, sí, yo te escucho. Voy escribiendo y voy escuchando. Te escucho. Primero la componente que está con el versor y, después la de j, y después k, y a esos tres dominios intersectarlos. Muy bien, muy bien. Muy bien, porque tengan en cuenta ustedes, la definición dice que esta era una, bueno, a ver, en este caso una función de dos variables. Yo le he pasado a tres variables. ¿Está? Usted tiene una función de m, que m depende de x, de y y de z. Y más n, que también depende de las mismas variables, j, más una p, que depende de las mismas variables, k, ¿no es cierto? Efectivamente, como dice nuestra compañera, lo que ustedes tienen que hacer es analizar el dominio de cada función componente y luego intersectan los dominios, ¿está? En este caso, ¿qué tipo de función tenemos? La que tenemos en el trabajo práctico. O si no se acuerdan qué tipo de función, ¿cuál va a ser el dominio? Todos los reales. Muy bien, porque las dos son funciones algebraicas, polinómicas. Si ustedes se dan cuenta, esto es una función polinómica, inversa polinómica, ¿no es cierto? Y esta también es una polinómica, o sea, en las funciones polinómicas el dominio en todos los reales. Por lo tanto, yo le puedo dar cualquier valor perteneciente a los reales como que va a pertenecer al dominio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Yo le doy valor el punto 0, 0. Traten de seguirme acá. Le doy 0, 0 de y, 0 de x, 0 de y. Entonces acá el versor y me queda 0. Y el versor j me queda 0, que sería este punto, ¿no es cierto? Ahora le doy el valor 0, 1. Acá. Voy y reemplazo acá. El versor y me va a quedar menos 1. ¿Por qué? Porque y vale menos 1 y x me queda 0. Entonces voy acá, menos 1 de y. ¿Dónde está? Acá. Y 0 de j, ¿no es cierto? Perdón, menos 1 de y. Acá. Y 0 de j. ¿Y cuál es el punto 0, 1? ¿Lo ven? ¿Me siguen, chicos? Voy acá. Yo tengo el punto. Sí. Con el 0, 0 no hay nada. Yo fui con el punto primero. ¿Cuál es el punto? El 0, 1. Que el punto está acá. Deme un segundo. El punto 0, 1 está acá. Lo estoy marcando ahí. ¿Lo ven? Y dice que el versor es menos 1 de i y 0 de j. Por eso se va para acá. ¿Lo ven? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos al 1, 0. ¿Dónde estamos en el 1, 0? Acá. ¿Lo ven? Cuando le doy el valor 1, 0, el versor me queda 0 de i y 1 de j. O sea que sube.
Así como sube este acá. Ahí. Un segundo. Como sube este acá. ¿Lo ven? Vamos a probar con el 0 menos 1. Voy al punto 0 de x menos 1 de y, que está acá. Reemplazo la función y me queda igual a 1 porque voy y reemplazo acá. Menos 1 y menos con el menos se hace más. Y 0 de x me queda 1, 0. O sea que el vector corre 1 hacia los valores positivos de ¿cómo se llama? De y 0 de j, ¿no es cierto? Yo estaba en el punto 0 menos 1. Acá. 0 menos 1. Corre 1 hacia la dirección de y 0 lo de j. Y luego cuando voy al punto menos 1, 0, que es acá, reemplazo, me queda 0 de y menos 1 de j. Entonces, bajo acá. Y así como gráfico represento este campo vectorial dentro de un determinado dominio. Recuerden que a medida que van dando valores va cambiando esto, pero siempre va a mantener la forma. ¿Se entiende cómo se lo hace, chicos? Sí, profe. ¿Estamos? Bien. Vamos al punto 3. En el punto 3 me dice, determine el campo vectorial gradiente. ¿Alguien se acuerda que igual el campo vectorial gradiente? Antes de ir a la teoría. ¿O aquel igual el gradiente de un campo vectorial? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué involucraba el gradiente? Ya lo hemos visto el gradiente nosotros en las aplicaciones de geométrica de la derivada. El gradiente habla, pero no sé si lo dice como gradiente. Dame un segundo. No, directamente va a la demostración. ¿No? El gradiente de una función vectorial, chicos, el producto, en este caso, no sé, el 3b creo que me pedía, o el 3c, no me acuerdo. Acá tienen una función de qué tipo, vectorial o escalar, la que tienen acá, en el A, en el B, en el C, hasta el F. ¿De qué tipo son esos campos? ¿Escalar o vectoriales? Escalar. Escalar. ¿Y yo qué tengo que obtener? Porque me dice, determine el campo vectorial gradiente. ¿Qué voy a obtener como resultado final? ¿Otro escalar o un gradiente? ¿O un vector? ¿Un vector? Un vector, muy bien. Pero si yo tengo acá un escalar, ¿no es cierto? ¿Por qué debo multiplicar ese escalar o dividir, lo que sea, para que yo obtenga un vector? Si yo multiplicaba dos escalares, ¿qué obtenía? Un escalar. Si multiplicaba un escalar con un vectorial. Un vectorial. Un vectorial, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá tengo un escalar para obtener un vectorial, aquí no tengo que multiplicar el escalar por un vector, una función vectorial, ¿no es cierto? Y es ahí donde aparece el vector o el operador nabla, digamos. ¿Está? Que el operador nabla, no era más que, no sé si se van acordando, era el vector de derivadas parciales. Era la derivada con respecto a x y más la derivada con respecto a y j más la derivada respecto a z de
K. Ese es el vector nabla, que yo les voy a mostrar recién. Ustedes para obtener el gradiente de f escalar, es igual al producto escalar de ¿quién? Del vector nabla por el gradiente f. ¿Está? ¿Cómo hacemos eso? Vamos acá. Yo les puse acá. Este es mi escalar. Es 3c, f de x igual al logaritmo neperiano de x más 2y. Como estamos trabajando por una función de dos variables, vamos a trabajar en dos dimensiones, en el plano. Por lo tanto, el vector gradiente en este caso va a ser la derivada, el gradiente de f, en realidad, ahí lo que yo escribí, el gradiente de f. El gradiente simplemente es, como yo les mostraba recién, era el de las derivadas parciales, sin afecta nada. Pero como yo ya lo estoy escribiendo, el gradiente de f, esto es igual a la derivada con respecto a x, y más la derivada de la función respecto a y, j, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Para escribir el gradiente de esa función escalar f, hago eso, derivo respecto a x, derivo respecto a y. Acá la derivada respecto a x me queda esto, 1 sobre x más 2y, y la y me queda 2 sobre x más 2y, j. Y lo que ustedes tienen acá es el gradiente de la función escalar s. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, para eso sirve el operador nabla. Y de la misma manera, lo hago para esta función. Pero como esta función ya depende de tres variables, va a ser un campo vectorial en el espacio, ¿no es cierto? Acá lo que hice es acomodar un poco la función porque me queda menos z cubo por z, entonces pongo x cuadrado y menos z a la cuarta. Y el gradiente de esa función va a ser f de xy más f de ij más f de zk. Lo que hago, chicos, es directamente derivar. ¿Estamos? Derivo respecto a x, derivo respecto a y, derivo respecto a z. ¿Les queda alguna duda de cómo se obtiene esto? No, profe. Facilísimo, ¿no? Bien. Vamos al 5. Averigüe si el campo vectorial dado es conservativo. En caso que sea afirmativo, determine la función potencial asociada. Vamos a la teoría por esto. Rotacional el gradiente de un campo escalar, función potencial. Bien. Dada la función escalar o campo escalar f de x y z, que nosotros la tenemos acá, no sé cuál es una, hay una función escalar asociada, no sé cuál ejercicio nos toca hacer, denme un segundo, el 5E. El 5E, ¿qué tenemos acá? Una función escalar o una función vectorial, como la tenemos escrita nosotros ahí. Vectorial, profe. Vectorial. O sea que lo que ese vectorial esa función vectorial está asociada a una función potencial escalar. ¿Está? Si el campo es conservativo. ¿Cómo sabemos si el campo es conservativo? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo se sabía si un campo era conservativo? ¿Puede ser que tenía algo que ver con aplicar el operador nabla escalarmente, profe? Así, mira. Cuando un campo es conservativo, cuando el gradiente de una función potencial asociada es igual al campo vectorial. ¿Cuándo dos vectores son iguales, chicos?
cuando sus componentes son iguales. Bien. O sea que vos acá tenés la componente en M, la N y la P del vector vectorial. Y aquí igual el gradiente de f, lo acabamos de ver. El gradiente de f, recuerden que era el operador nabla multiplicado por la función potencial. Y eso tiene que ser igual a f. Entonces, si se supone que esto igual, este vector, les voy a mostrar acá la teoría, para no estar escribiendo todo. El gradiente de f, que es nabla por f, tiene que ser igual al vector f. Acá en el espacio, como ven, en el espacio. Dado el campo vectorial definido en el espacio tridimensional, este es el campo vectorial que nosotros tenemos como inciso, es el f, donde m, n y p tienen derivadas parciales continuas en su conjunto R del espacio tridimensional, entonces f es conservativo si y solo si se cumplen condiciones. ¿Qué significará eso? M de i igual a n de x, m de z igual a p de x y n de z igual a p de y. ¿Qué significa eso? ¿Tiene idea qué significa? No, profe. Que las derivadas parciales cruzadas tienen que dar iguales. O sea, este es m, este es n y este es p. M de i, o sea, toda de la componente m con respecto a i tiene que ser igual a n de x. M de z debe ser igual a p de x y n de z igual a p de y. ¿Está? Vamos al práctico. ¿Qué hago yo? F será, esta es la función, donde ahí le marco, eso es m, esto es n y eso es p. F será conservativo si y solo si se cumple la condición de las derivadas cruzadas. ¿Está? Entonces yo derivo. Hago m de i, voy y derivo esto respecto a i, derivado respecto a i me queda e a la i. Voy a derivar n respecto a x, me queda e a la i. Hasta ahí se va cumpliendo, ¿lo ven? Hasta ahí se va cumpliendo. Luego, me dice que m de z, voy a m, lo derivo respecto a z es 0, tiene que ser igual a p de x. Voy a p, lo derivo respecto a x, me queda 0. Entonces se cumple. ¿Está? Y por último, n de z, voy a n, derivo respecto a z, me queda 0 porque z no aparece. Y voy a p, derivo respecto a i, me queda 0. También se cumple. Entonces, ¿qué quiere decir? El campo es conservativo. Yo le pregunto, ¿qué pasa si no se cumple al menos una igualdad? ¿El campo es conservativo, sí o no? No, profe. No. El campo no es conservativo. Como acá se cumple todo, el campo es conservativo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Yo le he dicho recién que f, vector f, era igual al gradiente de la función potencial asociada, que también es un vector. ¿Y por qué les digo esto? Porque, me voy a la teoría, si en la teoría yo tengo que, dice, si f es un campo vector conservativo, entonces f es igual al gradiente de f, y por lo tanto, este es el vector f, el que tengo escrito ahí, marcado, y este es el vector gradiente de la función potencial, que es el vector de las derivadas parciales. Y yo que les dije, cuando dos vectores son iguales, cuando sus componentes son iguales. ¿Qué quiere decir? Que esta componente m, que yo estoy marcando acá, tiene que ser igual a la componente f de x. ¿Está? Que lo pone ahí. La componente n tiene que ser igual a la componente f de y. Que lo pone acá. Y lo mismo para p y f de z. ¿Está? Entonces, se tiene que cumplir esto. Que m tiene que ser igual a f de x, n f de y p igual a f de z. ¿Está?
Bien. Y Entonces, en caso de no tener Z, profe. bueno, acá en el plano, mirá. Acá está en el plano. M de Ah, I tiene listo. que ser igual a N de X. Directamente M de I igual a N de X. Ahí está puesto con los dos espacios. ¿Está? Perfecto. Bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, yo les pongo acá M de X, M igual a F de X, N igual a F de Y y P igual a F de Z. Si yo digo que M es igual a F de X, si yo integro en ambos miembros respecto a X, ¿qué pasa? Me queda la integral de M respecto de X igual a la integral de la derivada de la función respecto a X integrado respecto a X. Esto, chicos, si yo integro esto, ¿qué voy a obtener? La integral de la derivada con respecto a X e integro respecto a X. ¿Qué voy a obtener? ¿La función? La función, muy bien. ¿Está? Y la función va a ser igual a la integral de M respecto a X. M era e a la I, entonces si yo integro, me queda esta función, que me queda X por e a la I más una constante de integración, ¿no es cierto? Porque recuerden que tanto M como N y P, ¿de quién dependen? Dependen de X, dependen de Y, dependen de Z. ¿Estamos? Bien, yo tengo F acá, que no la puedo obtener todavía porque falta encontrar el valor de la constante. Del mismo modo digo, si N es igual a F de I, e integro a ambos miembros respecto a I, cuando integro F de I respecto de I, me queda F. Y F va a ser igual a la integral de I respecto de I. Y acá reemplazo, yo he dicho que F era igual a X por a la I más la constante, que lo tengo escrito acá. Y eso es igual a la integral de X por a la I de I, ¿no es cierto? Yo integro ahí, el X sale constante, y integro e a la I con respecto a I, me queda de nuevo X por e a la I. ¿Está? Y me arroja una constante de integración. Y yo le voy a poner función de Z, porque ya vengo integrando, las voy considerando las funciones, me queda la variable Z. Entonces, como acá hay dos términos similares, significan, y me queda que la constante respecto de IZ es igual a la constante de Z. Entonces yo escribo la función de esta manera ahora. O sea, voy y reemplazo esto acá. Lo que tenía voy y lo reemplazo acá. Y me queda esto. ¿Estamos? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Ahora, si yo dije que f de z es igual a p, lo dije acá, p igual a f de z, ¿qué hago? Derivo a f respecto a z. Acá, este era f, ¿se acuerdan? Derivo f respecto a z. Y eso lo igualo con respecto a lo que era p, que era esto. Entonces, si yo voy y derivo esto respecto a z, esto se me va a poner constante y me queda gamma prima de z igual a, y bueno, ahí distribuyo un poquito la integral, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo integro con respecto a z la derivada respecto a z de gamma, ¿qué voy a obtener? Gamma de z, ¿no es cierto? Y acá aplico la integral en la suma, ¿no es cierto? Bien, para los que no se acuerdan, esta integral es como la integral de x por e a la x, que está resuelta como cálculo auxiliar. ¿Está? Donde este era u, este era b, y bla, 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 y la resuelvo. Entonces, me termina quedando que gamma z es igual a z por e a la z menos e a la z más e a la z. Por lo tanto, gamma de z es igual a z por e a la z. Entonces voy, eso que yo lo tenía escrito acá, voy y lo reemplazo aquí.